Hoy en Evidencia con Historia vamos a rescatar un ensayo que no solo redefinió los estándares de tratamiento para la insuficiencia cardíaca, sino que también abrió nuevas preguntas sobre el papel de los mineralocorticoides en la enfermedad cardiovascular. El estudio que vamos a analizar hoy se titula The Effect of Spironolactone on Morbidity and Mortality in Patients with Severe Heart Failure, publicado en The New England Journal of Medicine en septiembre de 1999. Este ensayo clínico aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo buscó determinar si la administración diaria de 25 miligramos de espironolactona podía reducir el riesgo de muerte por cualquier causa en pacientes con insuficiencia cardíaca grave y disfunción ventricular sistólica izquierda, que ya estaban recibiendo el tratamiento estándar, incluyendo un inhibidor de la ECA. El estudio incluyó a 1.663 pacientes con insuficiencia cardíaca clase NIH 3 o 4, con una fracción de eyección ventricular izquierda igual o menor al 35%. Todos estaban siendo tratados con un inhibidor de la ECA y un diurético de ASA, y la mayoría también recibía digoxina. Los participantes fueron asignados aleatoriamente a recibir 25 miligramos de espironolactona al día o placebo. El objetivo principal era evaluar la muerte por cualquier causa. El estudio se interrumpió anticipadamente tras un análisis intermedio que demostró la clara eficacia de la espironolactona. Durante un seguimiento promedio de 24 meses, se observó una reducción del 30% en el riesgo de muerte en el grupo tratado con espironolactona. Esta disminución se atribuyó principalmente a un menor riesgo de muerte por insuficiencia cardíaca progresiva y muerte súbita de origen cardíaco. Además, se observó una reducción del 35% en la frecuencia de hospitalizaciones por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. En cuanto a los efectos adversos, la ginecomastia o el dolor mamario fueron más frecuentes en el grupo de espironolactona, afectando al 10% de los hombres en comparación con solo 1% en el grupo placebo. Sin embargo, la incidencia de hiperpotasemia grave fue mínima en ambos grupos. La conclusión principal del estudio fue que la administración de espironolactona en dosis bajas redujo significativamente el riesgo de muerte y hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca grave que ya estaban recibiendo tratamiento estándar. Este estudio representó un antes y un después en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Demostró de manera contundente el beneficio de añadir un antagonista de los mineralocorticoides al tratamiento estándar, lo que llevó a un cambio en las guías de práctica clínica. Es importante destacar algunas limitaciones. Por ejemplo, se excluyeron pacientes con creatinina sérica mayor a 2.5 miligramos por decilitro y potasio sérico mayor a 5.0 milimol por litro, lo que limita la generalización de los resultados a pacientes con enfermedad renal más avanzada. Además, la interrupción temprana del estudio podría haber sobreestimado el efecto del tratamiento. Sin embargo, la relevancia práctica de este estudio es innegable. La espironolactona se convirtió en una piedra angular del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, mejorando la calidad de vida y la supervivencia de miles de pacientes. Gracias por acompañarme en este recorrido por la historia clínica de la cardiología. Estudios como este nos recuerdan el poder de la investigación rigurosa para transformar la práctica médica y mejorar la vida de nuestros pacientes.